Bueno, vamos allá con un pequeño ejercicio práctico de acuarela en perspectiva de un sencillo paisaje rural. Para empezar vamos a hacer la línea de horizonte más o menos por aquí abajo, para darle más importancia al cielo. El elemento principal va a estar situado en esta zona, ¿de acuerdo? Así que aquí voy a construir una especie de casita, bueno, una casita, más o menos. De dibujo no requiere gran cosa, ¿de acuerdo? No es complicada. Es una pequeña silueta. Aquí otra casita. Pequeñina. Le colocamos aquí unas ventanucas. Nada, igual, poca cosa. Chimeneita. Chimeneita, más o menos. Luego ya terminaremos de trabajar un poco. Aquí vamos a situar un pequeño arbolito. A continuación por aquí movemos una masa y colocamos otro arbolito. Por detrás colocamos otras masas de árboles. Y aquí colocamos otros arbolitos. Pequeño trabajo, sencillito, no requiere demasiado dibujo, como podéis apreciar. Y queda un resultado muy aparente, bastante aparente y muy dinámico. Y luego a la hora de trabajar la mancha también es muy sencillo. Aquí le coloco otra masa para romper este plano, que se pueden colocar hacia el fondo otros arbolitos. Si os fijáis, en cuanto a los árboles, hago una pequeña contorno, no hago un dibujo muy complejo. Y le colocamos ahí unas líneas, que a mí me gusta mucho meterle unas líneas tipo vallas, que van muy bien para estas cosas, así. Ahí al fondo le colocamos una pequeña línea y después igualmente otra línea de horizonte, poco más. Y aquí lo mismo. A partir de aquí, que es un dibujo, como podéis apreciar, bien sencillo, vamos a empezar a darle una mancha, una aguada, para el cielo de un azul cobalto, sin mojar el papel, en seco. Aplicamos el color directamente y, como algunos ya sabéis, es una aguada en húmedo sobre seco, directamente hacia abajo. Y después de la última gota vamos añadiendo color poco a poco y más agua limpia. Vamos a ir fundiendo si queremos que quede fundido. En este caso voy a añadir una pizca de rojo. Ahí. Para ir creando, bueno, pues unos matices distintos, que no quede todo igual. Lavo un poquito y de nuevo agua. Poco a poco más agua, un poquito de azul de nuevo. Para algunas zonas que puedo ir añadiendo los pequeños toques, fundiendo, para que los colores, bueno, que sean distintos, que no son todos iguales. Una pizquita de naranja en algún punto, que estos son muy brillantes. Y poco a poco vamos bajando, fundiendo los colores y bajando hasta abajo. Ya tendríamos el cielo organizado. Si podéis observar, estoy pintando por encima de los colores que ya tenemos planteados, así que muy importante saber que no hay problema pintar, porque después vamos a colocar unos arbolitos por encima. Aún así, si queremos, que puede ser el caso, en esta zona de los árboles, con el pincel limpio y seco, para que absorba la pintura, se puede hacer un pequeño lavado. Ahí. No sé si se puede apreciar, que creo que sí, cómo se van lavando los colores del árbol. Eso es. Por eso muchas veces recomiendo que no importa pintar por encima cuando tenemos un dibujo preciso, porque luego podemos ir retocándolo.
A continuación, mientras eso se va secando, voy a ir dándole una aguada a toda la parte inferior. Un color amarillo, verde, en fin, podemos darle un toque de pradera. Lo mismo, una mancha rápida, en seco, combinando colores. Así hacia unos toques que nos den un aspecto como muy primaveral. Partimos de un verde suave, verde hierbecita, podemos darle, añadir matices y luego le voy a colocar unos toques naranjas, que tengo por aquí un naranja muy bonito, que le va muy bien para combinar todo, que no quede todo igual. A mí me gusta mezclar los colores, que hay gente que le gusta hacer aguadas más limpias, a mí me gusta ir añadiendo matices. Bueno, cada uno tenemos una manera de trabajar, entonces bueno, esto a mí me gusta más personalmente, le da un poco más de textura, un poco más de juego, en fin. Antes de que seque le voy a dar unos golpecitos en húmedo, ahí, para crear un poco de textura, y ya estamos insinuando un poco los efectos de los surcos, digamos, que pueden haber en estas zonas. Al fundirse se van a quedar un poco perdidos, con lo cual, bueno, pues unas pinceladas sueltas y lavamos un pelín. Ya tendríamos más o menos como romper algún sitio para que no quede todo muy homogéneo. Ya tendríamos la pradera. A continuación voy a ir con la parte superior de nuevo, con la montañita, que voy a colocarle unos violetitas. Si observáis cómo sube, como todavía no está seco, se incorpora a la parte superior, dando como resultado unos efectos de aureola. Que hay veces que hay gente que le gusta eso y hay gente que no, lo podemos lavar. Si vemos qué pasa, lavamos, subimos la montaña y fundimos. Tampoco es muy complicado eso, no pasa nada. Podemos seguir fundiendo colores hasta ahí. En húmedo estiramos un poquito estas manchas y aquí exactamente lo mismo. Ya tendríamos un poco la praderita, el fondo aquel, ahí y aquí. Y en este caso me he metido con el tejado, pues hago un lavado. Listo. A continuación, esta parte de la pradera le metemos unos amarillitos y ya tengo otro toque distinto. Y aquí lo mismo. Estiramos un poquito y estiramos un poquito. Y ya tendríamos ese fondo. Mientras se va secando el resto, voy a ir pintando ya el arbolito con un amarillo muy lavado. Unas pequeñas pinceladas con el pincel seco. Podemos abrir un poco el pincel para que nos dé texturas. Ahí. Y poco a poco vamos construyendo unos golpecillos, pequeñas pinceladas, para insinuar esos arbolitos que hay por ahí. Como decía antes, ir añadiendo pequeños golpes de color, que no sea todo igual. En esta zona podemos subirlo oscuro un poquito, añadiéndole unos azules. Ahí. Y en húmedo se va abriendo y nos da otro toque. Más o menos ya tengo construido esa zona. Estos arbolitos de aquí, pues misma cosa, solo que con otro color, que no sea exactamente igual que el de antes. Aquí le colocamos otros colores. Hacia abajo, como es necesario, se incorpora este corte con un tono un poquito más oscuro. Para ello añadimos un poquito de marrón al verde. Y ya colocamos esta pequeña masa de colores para insinuar toda esta zona de aquí. Este mismo resultado, efecto de aquí, aprovechamos y lo colocamos en esta parte. Y lo mismo, vamos subiendo tonos
el arbolito se va fundiendo y nos va dando como resultado un efecto de perspectiva atmosférica muy interesante. Algunos golpes en estas zonas para darle volumen, un poquito, para que se abra solo. Estoy usando un verde esmeralda, un verde permanente, un verde hierba, algo de azul y un poco de sombra tostada. Nada más. Unos golpes para estos otros arbolitos, para que se fundan y salen solos. Si podéis ver, en algunos casos en seco nos da un resultado y en húmedo nos da otro. Así vamos trabajando. Es muy importante saber en qué momentos podemos trabajar, qué zonas en húmedo y qué zonas en seco. Si bien es cierto que hay personas que piensan que todo se hace en seco o todo se hace en húmedo, normalmente todos trabajamos en húmedo y en seco. Utilizamos los distintos recursos dependiendo de lo que vayamos a hacer. ¿De acuerdo? Ahora, a continuación, voy a hacer una lavada muy suave, muy suave, muy suave de azul para la casita. Muy suave. Mancha azul con mucha agua. La esquina. Poco. Le metemos un poquito más de azul en la zona que linda con el tejado. Limpiamos el pincel, perdón, y estiramos. Mismo procedimiento con la casa de al lado. Pincelada y con agua limpia estiramos. Ahí. Procurando respetar los espacios que colindan con la parte que está húmeda. Esta zona no se pinta. Ahora el tejado, pues directamente una mancha con un tono siena, naranja o siena, en fin, puede ser un color de ese tipo. Ahí. Ahí tenemos la mancha. Y si es demasiado fuerte, pues podemos bajarle el tono con una pizca de naranja. En húmedo se rompe el color. Otro tono distinto para este otro tejado. Los vamos cambiando, que no sean todos iguales. Aunque a mí me gusta añadirle también un poquito de oscuro aquí, en la parte superior. Ajá, ahí. Como no esperado, se me está fundiendo, lo cual tampoco importa. Ahí. Porque luego lo voy a lavar un pelín. Como os decía antes, se puede limpiar. Ahí. Se quita pintura con el pincel seco y no pasa nada. Estos son los detalles. Ahora, misma cosa con el tejado debajo. Si os fijáis, os voy cambiando un poco los colores, que no sean, como decía antes, no sean iguales. Porque no tiene que ser todo igual. De esta manera vamos consiguiendo pues, resultados distintos. Ahí está. Ahora con un pincel más finito, que tengo que tener por aquí, vamos a hacer las vigas. Ahí. Ahora. Del granero. Eso es. Y ya tendría planteado más o menos la escena. Con una mancha pequeña voy a colocar ventanita, ventanita. Voy esperando que se seque el resto de las cosas. Mientras tanto, con este mismo color coloco pincelada para esa chimenea y otra pinceladita para esta chimenea. Voy metiendo unas sombras en la zona del caballete, sombras aquí abajo como decía antes que se podía retocar. Eso es.
Y mientras se va secando, voy a añadirle unos toques de verde a esta zona de aquí. Con ese verde tan bonito, verde permanente, ya con el pincel seco. En algunos casos, porque esto ya está seco, pequeñas pinceladas. Aquí podemos colocarle otro arbolito para romper esta masa. Ahí. Una pizca de amarillo. Y, como decía otras veces, estiramos un poco el color y lo fundimos. De nuevo le colocamos unas manchitas por aquí abajo con un verde más oscuro para que tenga profundidad. Ahora. Ahí. Como estáis viendo, no es un ejercicio muy complicado y muy vistoso. Son, digamos, ejercicios más o menos sencillos. Más o menos. En teoría sí. O siempre es verdad que se puede complicar esto un poco más dependiendo de lo que se quiera conseguir. Aquí estoy reforzando un poco estos tonos porque considero que se han perdido un pelín. Y mientras se va secando esta zona que quiero oscurecerla un pelín y esta parte para colocar las ventanitas, voy a trabajar unas pinceladitas para el árbol, que lo tenía ya esbozado. Unas líneas entrecortadas, más o menos, que nos indiquen, nos insinúen un poco por dónde van los trazos del árbol. Poca cosa. Un golpecillo por aquí. Por aquí podemos colocar, vamos a subir otra rama de arbolitos. Aquí nos pide subir un poquito más ese verde. Más oscuro para que haya mayor contraste. Muy importante que haya algo de contraste. Un poco de verde más oscuro delante. Así conseguimos matices distintos con distintos colores. Y aquí de nuevo lo mismo, saturarlo. Como está un húmedo, voy a intentar saturarlo un pelín más esta zona para que aquí salga este arbolito, que me interesa mucho para balancear la composición de un lateral con respecto del otro. Y ya voy colocando algún golpecillo por ahí, como estoy haciendo ahora, para la misma cosa. Situar algún arbolito por aquí, algún verde más claro, eso es. Por aquí otros arbolitos, de nuevo aquí unos arbolitos. Pequeñas pinceladas, esto lo podemos modelar un poquito ahora estirando, ¿vale? Ahora a continuación movemos un poquito todo esto y ya está. Conseguido más o menos el resultado que andábamos buscando. Tiene una atmósfera más o menos de primavera, colores muy brillantes. Eso es. Un azul, como comentaba antes, para las ventanucas estas, ahí y ahí, una pincelada, no hay que tocar demasiado. Y ya un oscuro para este fondo. Con un azulito puede valer, cualquier azul. Funciona muy bien. Así conseguimos contrastar esos golpes. Para que se pueda ver el granero. Ahí al fondo. Bueno, esto le quiere dibujar un poquito, pero bueno, es una insinuación, tampoco hay mucho dibujo. Es tener un poco de paciencia con el pincel y poco más. ¿De acuerdo? Entonces más o menos estaría ya planteado el ejercicio. Como veis, no es tan complicado. Se pueden añadir algunos matices que a mí personalmente me gustan, algunos toques con el pincel fino, con este mismo color que tenemos, alguna valla por ahí detrás. Aquí le voy a colocar una valla que va muy bien a la composición, que le van a dar algo de perspectiva. Ahí al fondo podemos colocar algún arbolito, por ahí también, y poco más, o no, a veces es mejor, menos es más.
he pensado que mejor tirarlo, eliminarlo, así que ahí se queda. Y listo. Dicen que no se puede corregir. En este caso, como podéis observar, estoy corrigiendo cosas. Pincel seco para estas últimas texturas, aprovechando la textura propia del papel. No hay que pasarse, es un pequeño juego de texturas para mover un poquito la composición y en algún caso incluso estirar. Así que ya tendríamos el ejercicio culminado. De esto se trataría. Ahora, esto lo voy a subir un poquito más. Ahí. A veces tenemos que corregir o mover un poquito cosas que se nos hayan movido. Pues nada, corregimos. No hay ningún problema. En algunos casos podemos dar algunos toquecillos donde nos interese. Y no quiero entrar en demasiados detalles porque a veces empezamos a meternos en detalles en exceso y ya cometemos ese error. Así que este sería el ejercicio que yo creo que es bastante sencillo de iniciación a la perspectiva, en el que además he incluido muchos pasos de aguada y demás. Ese es el final del ejercicio. Espero que os haya gustado.